Los casos de resfrío se han agudizado, bajan las temperaturas en el occidente del país. Para hablar de este caso nos acompaña el viceministro de Educación. Estoy con don Juan José Quiroz y también el doctor Johnny Ayllón, jefe de la unidad de epidemiología de La Paz. Gracias por estar con nosotros a ambos. Muy buenos días. Viceministro, inicio con usted. ¿Esto preocupa al sector de educación? En el sector de los niños es los más vulnerables. Sí, evidentemente. Por eso justamente el calendario escolar marca estrategias de cómo llevar adelante la gestión. Por ejemplo, para el mes de junio y julio, cada gestión se establecen ciertos mecanismos como lanzar el horario de invierno, que significa retrasar el horario de ingreso a las escuelas con media hora. ¿Hay ausentismo en este momento en las unidades educativas? No, porque de acuerdo a los informes que nos ha proporcionado el Ministerio de Salud, que es epidemiología, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que es CENAMI, ellos nos informan semanalmente, nos reunimos con ellos para que nos den la información, por ejemplo, cómo va el índice de resfríos. Exactamente, tenemos esta información que nos brindan, por ejemplo, las IRAS en edad escolar en nuestro país no ha ascendido mucho. Sí ha existido ascenso, evidentemente, pero no, sino en niños de 1 a 4 años de edad y de 20 a 59 años. Ahí sí ha existido una elevación en el porcentaje de las IRAS en todo el territorio boliviano. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en los niños en edad escolar de 5 años hasta los 19 años, ¿no?, los porcentajes son bajos. Esto nos permite tomar decisiones a nivel nacional a nosotros para orientar a las direcciones departamentales. Pero las direcciones departamentales también se reúnen con los sedes de cada departamento y CENAMI en cada departamento. Muy bien, doctor, en este caso, ustedes han informado de que se están incrementando, las IRAS iban de 22 a 169 casos, principalmente en el sector de los niños. ¿Qué está pasando en este aspecto entonces, doctor? Bueno, para aclarar, justamente en este periodo, en esta gestión, se ha podido evidenciar, por ejemplo, que hemos tenido la mayor cantidad de resfríos comunes, de IRAS. Hace 2 semanas estábamos con 20.900 casos. Y esto en todo el departamento de La Paz están justamente de acuerdo a lo que indican los grupos etarios más afectados, sobre todo es preescolar, ¿no?, menor de 5 años. Pero hay un porcentaje que es el 10%, que también es más o menos en la misma relación en todos los departamentos, entre el 10 y el 15% que son en edad escolar. Y sí hay otro grupo que es vulnerable, que también es alto, que son los mayores. ¿Y quiénes son los más vulnerables en este caso? ¿Son los niños? ¿Cuál es el rango de edad? Preescolares, menores de 5 años, ¿no? Entonces, las características de esta epidemia que estamos cursando es justamente por los factores que se están sobreponiendo, por ejemplo, las bajas temperaturas. Prácticamente hay otro problema, ¿no?, que estamos también en esto muy preocupados nosotros, y es justamente cuando vemos la aparición de las influencias, del H1N1. En función a todos estos factores, nosotros estamos, como dice el viceministro, estamos reuniéndonos todas las semanas para tomar una determinación respecto al horario escolar, por ejemplo, si se pondría en riesgo la salud de los estudiantes, ¿no? El que vaya un niño con una gripe que se puede agudizar, ¿no pone en riesgo a los niños de la unidad educativa? Sí, pero de todas maneras lo que tenemos que también considerar es que según la proyección, porque también nosotros como personal especializado, tanto en CENAMI como en el CEDES, como en SEDUCA, nosotros tenemos que ver claramente las proyecciones. Y las proyecciones en CENAMI indican de que va a haber justamente en julio, junio-julio, van a ser las temperaturas mucho más bajas. Entonces, tal vez no convendría adelantar. Sí ha funcionado perfectamente bien, por eso también esas coberturas se han mantenido, los filtros que se han ajustado. Y a propósito de los filtros, viceministro, en este caso se está proporcionando educación en las unidades educativas de cómo la persona debe, bueno, de lavarse las manos ya se conoce, se ha hecho campaña inclusive de aquello, pero de estornudar, de todo aquello, ¿se está haciendo campañas de prevención? Sí, de estos tiempos justamente realizamos estas actividades en todas las unidades educativas, principalmente para determinar los filtros. O sea, mamá y papá que identifique que el hijo está resfriado ya no debe enviarle a la escuela. Ese es el primer filtro que debe darse en todas las familias. Luego el segundo filtro es el ingreso a la escuela o el ingreso al aula. Los maestros deben establecer
este control para que el niño que se identifique que ya está resfriado no ingrese a la escuela, porque es propenso de que se pueda propagar la enfermedad, ¿no ve? Es bastante contagioso. Entonces, por eso se le debe devolver a la casa y para que le reciban la atención. Y el tercer filtro es dentro de la unidad, dentro del aula. O sea, el maestro tiene que controlar, el maestro, la maestra tiene que controlar a los estudiantes de que no esté resfriado el niño, ¿no? Y en ese sentido va el tercer filtro. Luego las recomendaciones que hacemos, que los niños vayan a la escuela bastante abrigados, con ropa gruesa. ¿Y le parece, viceministro, ¿no? A propósito de esas recomendaciones, hacemos esto un poco más didáctico? Doctor, ¿me permite, por favor, para que veamos lo que sucede en el otro escenario? Estoy con Denise. Así es, Pablo, estamos también con nuestros especialistas y precisamente les vamos a hacer una demostración de cuáles son los hábitos de las medidas de prevención que deben tener los padres de familia y también los alumnos. Así que vamos a, por favor, a pedirle, doctor, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer como padres de familia y como niños? Bueno, primeramente muy buenos días, agradecerle siempre por la cobertura que nos tienen a nuestra querida clínica que se encuentra en la ciudad del Alto, en zona Villa Dolores. ¿Ya? Bueno, doctor Claudio, acá nos ha traído una pequeña demostración. Sí. ¿Cuáles son los implementos que requerimos? Sí. Bueno, primeramente lo que tenemos que hacer los papás, lo primero que deberíamos hacer es cambiar de hábito. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, en esta época de invierno, lo primero que debemos hacer al mandar al niño a la escuela, tratar de ver de que ellos no nos lleven los dulces por momento. Tratar de darle en la mochilita que vaya a la escuela, tratar de darle fruta. La alimentación es número uno. Hagamos la demostración, por favor, doctor. Claro. Si yo estoy con tos, el niño está con tos, ¿qué es más aconsejable? ¿Utilizar, por ejemplo, los pañuelos desechables o los pañuelos de tela? ¿Y cómo? ¿De qué manera? Bueno, lo más importante es utilizar los pañuelos de tela. ¿Por qué? Porque los pañuelos de tela lo podemos nosotros utilizar una sola vez y después podemos llevarlo y podemos lavarlo, en otras palabras, ¿no? En cambio, los desechables no es conveniente. ¿Por qué? Porque tenemos las malas costumbres de usarlo y después ponerlo al bolsillito, ¿ya? Y después ir a consumir cualquier tipo de alimentos y ahí es donde podemos contagiarnos también con la enfermedad. Ajá. Ricardo, vamos a hablar con Ricardo López, por favor, acerca del barbijo. ¿Cuándo, quiénes deberían utilizar el barbijo y cuál es el porcentaje de protección que tiene el mismo? Muy buenos días. En este caso tenemos distintos barbijos que nos ofrecen en las distintas farmacias. Se puede llegar a utilizar o en centros de salud que nos obsequian, ¿no? Lo que tenemos que tener muy en cuenta al utilizar un barbijo es que esta debe de tener un sujetador o un ajustador, como se llama, ¿ya? Vamos a mostrarlo, por favor, para que la gente pueda identificarlo. Bueno, en este caso tiene lo que es un sujetador de metal. Lo propio, lo que es el otro barbijo desechable, tiene que ser de una elasticidad un poco muy dura. Un poco tensa, ¿ya? Entonces, por eso que se puede llegar a utilizar así y se tiene que llegar a plegar en esta parte, cubriendo la parte de la nariz y la parte de la boca, que es muy importante. ¿Quiénes deben utilizarlo? Todas las personas, ahora que es época de invierno, todas las personas que están con un poco de resfriado. ¿En cuánto por ciento nos cubre un barbijo? ¿Y cuántas horas debemos de utilizarlo? Según lo que es la OPS, debemos de utilizar lo que es de 4 a 6 horas nada más. Después es desechable, la podemos lavar, pero ya no va a ser lo que es la elasticidad del barbijo el mismo, y ya no nos va a cubrir y va a producir un olor muy desagradable, tanto para nosotros. Después, ¿cómo tenemos de utilizarlo? Ya les dije, ¿no? Plegando bien, cubriendo la nariz y la parte de la boca. Perfecto. Muchísimas gracias a nuestros especialistas. Esa es la manera correcta de utilizar este barbijo, además de utilizar también el sanitizador, lavarse las manos constantemente. Agradecemos a los especialistas de la Clínica Colpin. Esos son los hábitos que deberíamos seguir, Pablo. Muy bien, pero entonces son las recomendaciones. Doctor Ayllón, ¿está correcta esas recomendaciones? Sí, justamente estas medidas de protección son sumamente importantes. Por dos problemas que tenemos, dos epidemias que están ya sobreponiéndose esta época. Primero, por los resfríos comunes, las iras. Tiene que, por ejemplo, en las unidades educativas, tiene que exigirse que los profesores conozcan y enseñen y hagan practicar esto a los alumnos. Le llaman distancia social, protocolo, etiqueta. Lavarse las manos, toser en el pliegue interno del codo, no saludar por esta época, por ejemplo, con la mano, un beso de mejilla. Por esta época no es una
imposición, es una recomendación que se está haciendo para que la población también pueda entender. Y es importante que cuando una persona esté ya con los signos y síntomas, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos, malestar general, inmediatamente no se automedique. Tiene que acudir a un médico para que les recomiende. Porque hay que sospechar. Puede ser un resfrío común o puede ser influenza H1N1. Y estamos hablando de cualquier población. En todos los grupos etarios está el H1N1. Viceministro, ¿qué posibilidad hay de que se retrase media hora más el ingreso a las unidades educativas por los casos de gripe, de cuadros que se han complicado, inclusive los hospitales saturados de niños? Mire, es posible que se pueda ampliar el horario de ingreso, dependiendo del informe, vuelvo a reiterar, de epidemiología. Si se incrementan las iras en las unidades educativas para evitar que se propaguen epidemias dentro de las unidades educativas, entonces se podría ampliar media hora más el horario de ingreso, pero no adelantar el descanso pedagógico que está previsto para el mes de julio, que va a ser el mes más frío del año. Entonces, en ese sentido, es posible. El año pasado hemos establecido, por ejemplo, la ampliación del horario de invierno con un retraso de media hora más en Oruro para niños de educación inicial y primaria. Es posible, dependiendo, vuelvo a decir, de las recomendaciones de Senado. Le agradezco, y con estas recomendaciones y estas imágenes les agradezco mucho la participación al doctor Ayllón y también al viceministro de Educación. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias. Continuamos con más en la revista.